Buenas tardes, mi nombre es John Chávez y a continuación voy a hacer la exposición referente a la infografía de variables aleatorias y distribución de frecuencia. Bueno, primero definir lo que es una variable aleatoria, que es aquella que pues asume un conjunto de valores pertenecientes a R, en donde ese conjunto de valor pues le corresponde una imagen pues. Entonces esa es una variable aleatoria, puede asumir cualquier valor, pero siempre y cuando sean valores enteros pues. Un ejemplo de variables aleatorias, consideremos un experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire 3 veces y anotamos el resultado. Se define la variable aleatoria como el número de caras aparecidas en los lanzamientos. Aquí muestro un ejemplo de lo que es una variable aleatoria. En este caso la variable aleatoria asume valores pues enteros, ¿no? Los tipos de variables pues se dividen en discretas y continuas. Continua si puede asumir cualquier valor y discreta si solo asume valores que son enteros, pues entre los extremos, ¿no? Y constituye un conjunto finito. Una distribución de probabilidad es un modelo teórico que describe la forma en la que se comportan el experimento aleatorio. Y entonces tiene toda una forma de comportamiento esa variable, pues. En el caso de la distribución de probabilidad para variable discreta, entonces aquí muestro dos ejemplos. Sea Px igual a 1, entonces P son todos los positivos, por ejemplo. O por ejemplo, sean X las bacterias de tipo A en un experimento, en una pipeta. Entonces, bueno, la probabilidad de que esa variable asuma valores entre 1000 y 1500 es igual a la probabilidad de A. Ese es el ejemplo de una variable discreta. En el caso de la función de distribución de probabilidad de variable continua, pues tiene esta forma que está acá, y una variable aleatoria continua se llama función de densidad y se representa como f de x. Es una función no negativa definida sobre la recta real. En el caso de la función de distribución de probabilidad se denota como f de p. Y la función de distribución de probabilidad pues el comportamiento probabilístico de una variable aleatoria asociada a un experimento. Hay para discretas y continuas. En el caso de discreta, entonces está asociada a un espacio probabilístico, que en este caso pues puede denotarse de esta manera, matemáticamente, perdón. En las propiedades de la función de distribución de probabilidad es que es no creciente, f es continua a la derecha y f cuando tiende a menos infinito es igual a 0 y a más infinito es 1. Es decir, que oscila entre 0 y 1. En el caso de la función de distribución de probabilidad de variable continua, entonces sea x una variable aleatoria continua con función de densidad, se define la distribución de probabilidad como la integral que va desde menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x. Algunas de sus propiedades pueden verse acá. Siempre es mayor que 0, es positiva. La integral de menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x es 1. La probabilidad de que x esté entre a y b es la integral desde a hasta b f de x diferencial de x. Y es evaluar esa integral definida. Y f de x, la función de densidad, es la derivada de la fracción de la fracción de distribución, de la función de distribución. Los parámetros de una variable aleatoria son, por ejemplo, la esperanza matemática, que es como decir la media aritmética, pero en este caso, como la variable es aleatoria, se le denomina esperanza matemática y se define como la sumatoria de las probabilidades de que ocurran por el valor de la clase. En este ejemplo continúa, en este ejemplo, una distribución de probabilidad: 0 caras, 1 octavo, 1 cara, 3 octavos, 2 caras, 3 octavos, 3 caras, 1 octavo. Calcule la esperanza matemática. Entonces cada uno de los eventos multiplicado por su probabilidad y la sumatoria de todos ellos. En el caso de la esperanza matemática para variable continua, entonces se define así como menos la integral desde menos infinito hasta infinito de x f de x diferencial de x. Esa es la esperanza para variable continua, donde x es el elemento y f de x pues la función de probabilidad. La varianza de una variable aleatoria se define diferenciando del caso discreto y continuo. Dada una variable aleatoria que toma valores x1, x2, x3, x1 con distribución, se define la varianza de la siguiente manera: para discreta y para continua.
Para discreta es la sumatoria de cada uno de los elementos menos su media elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo es la sumatoria de cada uno de los elementos al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia menos la media al cuadrado. Y para continuo es menos la integral de menos infinito hasta infinito del elemento menos la media al cuadrado por f de x diferencial de x. Esa es la varianza. Aquí muestro un ejemplo de varianza. También se define la covarianza, donde el cálculo de la esperanza dependerá de si las variables son discretas o continuas. Sean x y y dos variables aleatorias, se define la covarianza entre estas dos variables como es la esperanza del producto de las dos variables menos el producto de la esperanza de cada variable. Y el momento de una variable aleatoria, dada una variable aleatoria es x, se define su momento de orden k respecto a la media o momento central de orden, tal como se muestra acá. La independencia significa es qué grado de correlación tienen las variables. Las variables pueden ser dependientes o independientes. La distribución de frecuencia, la frecuencia absoluta, en el caso de la distribución de frecuencia, pues hay de dos formas, simples o agrupadas. Simples es contar los eventos que ocurren para un determinado comportamiento y pues de allí establecer una distribución de frecuencia. Y para agrupados se agrupan en clases. Se define para las distribuciones de frecuencia la frecuencia absoluta y relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite algo, un elemento, y la relativa es la proporción que representa esa frecuencia absoluta con respecto al total. En el caso de la distribución de frecuencias para variables cuantitativas, aquí muestro una tabla en donde está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, para un conjunto de datos que dependen de la altura. Existen también unos gráficos que permiten mostrar el comportamiento de las variables. Esos gráficos tienen formas definidas. Hay uno que se llama el histograma, es disponer un gráfico en el eje de las x la variable y en el eje de las y la frecuencia, y es en barras unidas o pueden ser separadas. También están los polígonos, también la frecuencia en el eje de las y relativa y en el eje de las x pues la variable y los valores de la variable. La posición y dispersión de una distribución de frecuencia no es más que cómo varían los valores o las magnitudes de los valores con respecto a valores centrales o característicos que puedan decir si hay mucha dispersión entre los valores o si hay mucha unión o cercanía entre los valores. Para eso la primera medida de posición es la moda, que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Están los cuartiles, el cuartil alfa, está la media aritmética.